Vamos a comenzar hoy la novena parte de Eternidad a Eternidad y hoy vamos a comenzar la quinta dispensación. Es que estaba esto así. La quinta dispensación, que es la de la ley. Hoy vamos a empezar esta parte que es desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón. Es una primera parte, porque esta quinta dispensación llega hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el que cumple la ley y paga por el precio del pecado. Así que esta dispensación es bien larga, nos va a tomar quizás varios estudios. Y acuérdense que la sexta dispensación es la de la gracia en la que estamos y va a culminar precisamente con la segunda venida de Cristo, cuando implante su reino milenial y después eternal, y esa séptima dispensación es precisamente la dispensación del reino. Así que vamos a ver esta primera parte. Antes que se consumase la liberación de Israel, Dios envió 10 plagas para vencer el obstinado rechazo de Faraón. Acuérdense que Faraón, el Faraón por supuesto que no conocía a José, puso allí sobre Israel una férrea esclavitud, y Dios envió 10 plagas, que eran 10 plagas de juicio, pero también 10 plagas de misericordia. Y vamos a ver algo muy peculiar en esto de las plagas, y vamos a ver también por qué Dios escoge a Moisés, ¿verdad? Que era un tremendo hombre de Dios. Estas plagas fueron las siguientes: la plaga de sangre. Usted va a recibir, hoy no, pero después va a recibir el material. De estas 10 plagas, fíjense para que ustedes vean lo que es escudriñar, 6 plagas se repiten, pero en una forma más ampliada, mucho mayor, que no tiene comparación en el tiempo del anticristo. Vamos a ver por qué eran 6. La plaga de sangre se repite en el tiempo del anticristo y está en Apocalipsis 8 y 16. La plaga de ranas también se repite en Apocalipsis de una forma muy peculiar. Está la plaga de piojos, esa sí no se repite. La plaga de moscas, la plaga del ganado. La plaga de úlceras sí se repite después en el tiempo del anticristo, de los juicios sobre el imperio del anticristo. La plaga de granizo también se repite, está en Apocalipsis 8 y 16. La plaga de langostas de una forma muy diferente, pero también era una plaga de langostas, se repite en el capítulo 9 de Apocalipsis. Y la plaga de tinieblas también se repite en Apocalipsis, y después viene la muerte de los primogénitos. Fueron 10 plagas, ¿verdad? Estas plagas, pues Dios las envió allí a Israel para que el faraón supiera que aquel pueblo al cual él estaba esclavizando era su pueblo, y que por lo tanto eso pues iba a tener juicio si no se arrepentía. Acuérdense que esto lo hemos dicho otras veces: aunque estas plagas fueron plagas del juicio de Dios sobre Egipto en este caso, eran también eran también juicios de misericordia, porque hemos dicho siempre esto: si el faraón hubiera dejado ir al pueblo a la primera plaga, no hubieran muerto los primogénitos y las demás plagas no hubieran venido. Así que Dios le dio, no hasta la tercera, como decimos nosotros, la tercera va a la vencida, no, le dio 1, 2, 3. ¿Y qué pasaba? 4, 5, y ahí siguieron. Mientras más plagas, más se endurecía el corazón de Faraón, hasta la muerte de los primogénitos, que se ablandó en parte, porque después recordamos que después él persiguió al pueblo de Dios. Así que tuvo que llegar hasta esa tragedia, donde dice que no hubo un hogar, escuche bien, un hogar en Egipto donde no hubiera un muerto, menos en Israel. En Israel no pasó ninguna de estas plagas. Ahora, ¿qué mensaje nos manda esto de que las plagas afectaron a Egipto y no afectaron a Israel? Bueno, algunos creen, y yo también, que es un mensaje que tiene que ver con el futuro. Porque acuérdense que la Biblia dice que en el tiempo del anticristo la iglesia no va a estar presente. O sea, la iglesia va a ser llevada, va a ser librada precisamente de este tiempo de juicio. Y precisamente el pueblo de Egipto, que estaba siendo azotado por las plagas, el pueblo de Dios no estaba siendo azotado, y es quizás un mensaje diciendo: Dios va a cuidar a su pueblo. Ahora bien, ahora estamos viviendo este mundo, estamos en medio de una plaga, como dije ahorita, esta plaga del coronavirus, pero Dios va a guardar a su pueblo. O sea, Dios va a estar con su pueblo. Así que vamos a ver en el libro de Éxodo, de los capítulos 7 al 12,
se explica todo el contenido de estas plagas, así que después usted lo puede leer, ¿verdad? Cómo fueron las plagas, qué cosas abarcaron las plagas y qué tiempo duraron cada plaga, no sabemos. Porque algunos se ponen a especular, bueno, la plaga duró tanto. No dice la Biblia cuánto duró cada plaga. Es posible que haya durado un tiempo prudencial, varios meses, no sé, porque la Biblia no lo menciona. Porque a veces leemos la Biblia y vemos, bueno, vino la primera plaga de sangre, después vino la plaga de rana y parece que vino una atrás de la otra. No, eso no era así. La plaga de sangre duró un buen tiempo, porque el propósito de Dios era que el pueblo de Egipto se arrepintiera y buscara a Dios. Y entonces después, claro, vino la plaga de ranas. Yo no sé si ustedes pudieron ver esta serie de Moisés que se hizo en Brasil. Para mí fue espectacular y muy bien hecha. Hay algunas cosas, claro, que son añadidas porque no los menciona la Biblia, pero el contenido fue muy bíblico. Y cuando usted vio esa parte de la plaga de ranas, eso fue hecho de una forma tremenda. Imagínense esa plaga de ranas que estaban en cada habitación. O sea, no había un lugar donde no había ranas. Era tremendo. Y la plaga de sangre igual. Y todas las plagas abarcaron todo Egipto. Así que Dios quería mandar un mensaje en ese tiempo de Egipto de que Israel era su pueblo y que ellos no debían haber obrado contra él. Ahora vamos a recordar algo y vamos a discernir. Egipto, desde el punto de vista bíblico, tipifica al mundo. Esto es en el sentido profético. O sea, Egipto tipifica al mundo. Porque en este caso, Egipto, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios mandaba. Acuérdense que Israel había sido esclavizado en Egipto y en Egipto se adoraban todo tipo de dioses. Y los dioses que se adoraban en Egipto y las prácticas que se hacían en Egipto eran contrarias a lo que se hacía en Israel. Ahora, si vamos al mundo, ¿qué hace el mundo? Todo lo contrario a lo que hacen los hijos de Dios. El mundo vive en sus pecados, vive en sus placeres, vive negando a Dios, vive blasfemando a Dios. O sea, Egipto en este caso tipifica al mundo. Ahora, el número 10 de las 10 plagas significa el poder de Dios, porque aquellas plagas fueron enviadas por Dios también, no solamente como juicio, sino también de misericordia. Y el número 6, dice la Biblia que es el número de hombre. Si uno va allí a Apocalipsis, dice que el número del anticristo es el número de hombre y su número es 666. Ahora, dijimos ahorita, y ahora lo vamos a recordar de nuevo, que de las 10 plagas enviadas a Egipto en el tiempo futuro, que no hemos llegado todavía, 6 de ellas se van a repetir en su grado más alto en el tiempo del anticristo. ¿Pero por qué 6? ¿Por qué no serían 7? ¿Por qué no serían 8? Porque el 6 tiene que ver con el anticristo, porque esas plagas que van a venir en un tiempo futuro, en el tiempo del anticristo, que la iglesia no va a estar presente, pues tiene que ver precisamente con el 666 del anticristo. Y después usted, en detalle, como yo le voy a dar el material, ahora no el miércoles, usted va a ver cómo las plagas estas 6 plagas, la de sangre, la de ranas, la de úlcera, la de granizo, la de langosta y la de tiniebla, que suman 6, se repiten de una forma pero mucho más grande en el tiempo del anticristo. Y fueron 6. O sea, que las demás plagas, ni la de piojo, ni la de mosca, ni la del ganado, ni la de los primogénitos. O sea, las otras no, pero esas 6 sí. Así que Dios está orando. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 al 11 y el 16, se habla abundantemente de los hechos que ocurrirán en el tiempo del anticristo, simbolizando esto el perfecto juicio de Dios. Acuérdense que los juicios van a venir en ese tiempo por 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y acuérdense que el número 7 en la interpretación bíblica significa el número pleno o perfecto. Así que el que sea basado en el 7, los juicios, pues significa el perfecto juicio de Dios. Fíjense que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ahora viene el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Porque Dios siempre está preparando a alguien que esté a favor de su pueblo o que haga por su pueblo. Ahora, antes de hablar de Moisés, que fue un gran hombre de Dios, voy a dar algunos datos, porque cuando hablamos de Moisés nos olvidamos que Moisés era un hombre, en el sentido genérico, igual que nosotros. O sea, era un hombre muy especial para Dios, pero era un hombre sujeto a los mismos problemas que nosotros. El padre de Moisés se llamaba Amram.
Su madre era Jocabed. Eso está ahí en Éxodo 6:20. Era de la tribu de Leví, o sea, descendía de la tribu de los sacerdotes. Su hermano era Aarón y su hermana era María. Estuvo 40 años en Madián cuando tuvo que huir de ahí del faraón. Ahí está en Hechos. Y estuvo con su suegro Jetro y también tuvo una esposa Séfora y tuvo un hijo que se llamaba Gersón. ¿Por qué digo estos datos? Porque eso nos da una idea de que Moisés era un hombre que tenía familia, que se había casado, que tenía hijos y que pertenecía al pueblo de Dios, pero Dios lo escoge. Su nacimiento fue un nacimiento milagroso. Si usted hace una relación entre Moisés y Cristo, va a ver que hay ciertas similitudes. Cuando Moisés nació, trataron de matarlo. ¿Se acuerda que también a Cristo trataron de matarlo? Cuando Moisés, sus padres, lo mandaron a Egipto. Si usted va al Nuevo Testamento, va a ver que también los padres, en este caso, entre comillas, los padres, José y María, tuvieron que llevar al niño, a Jesús, a Egipto para que no lo matara. Pero el nacimiento de Moisés estaba preparando el hombre que iba a ayudar al pueblo de Dios que estaba pasando por esta terrible, aflicción de toda esa esclavitud. Era un varón de la familia de Leví y fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo estuvo escondido 3 meses. Esto están hablando aquí de Amram y Jocabed. Fíjate que lo estuvo escondido 3 meses. Acuérdense que el número 3 tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo, que es Dios, resucitó el tercer día y Dios habita en el tercer cielo. Así que no es que nosotros digamos que el significado de estos números es por capricho, sino porque la Biblia lo enseña. El número 3 tiene que ver con Dios. Ahora, ¿por qué estuvo escondido por 3 meses y no por más? Porque este era un hombre, iba a ser un hombre, Moisés, este niño, que iba a estar respaldado por Dios. Así que estuvo escondido 3 meses. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Y eso fue un milagro. Porque acuérdense que el Faraón había mandado a matar a todos los niños, ¿verdad? De allí de Egipto, porque estaba creciendo mucho el pueblo. Y que el echarlo en esa canasta que era como tejida con junquillos, pues era un peligro, porque se podía hundir la canasta o un cocodrilo o algo lo podía matar, y la hija de Faraón, cuando lo viera, hubiera podido tener miedo y no haberlo criado. No pasó nada de eso. Dios lo cuidó, llegó hasta donde estaba la hija de Faraón, y entonces pues lo adoptó. Y después Dios obró para que la mamá de Moisés fuera la que ayudara a criar el niño. Yo no sé si ustedes recuerdan, quizás había unas cosas que se compraban para los niños que se le llamaban Moisés, que tiene como forma de canasta. Bueno, de ahí viene el nombre de esa canasta en que Moisés estuvo cuando pequeño, que es una forma ovalada. Así que ya tienen ahí. Ahora vamos a ver el llamamiento de Moisés. Dios siempre va a llamar a personas porque conoce su corazón, y los va a llamar ¿para qué? Para una tarea. Cuando Dios llama a alguien para una tarea, Dios lo va a preparar. O sea, Moisés, vamos a ver que él pone unas excusas delante de Dios porque él creía que él no estaba preparado. Ahora, tenemos que entender que Moisés, cuando fue su llamamiento, que fue allí después de estar allí con Jetro, él había vivido 40 años en Egipto. O sea, él hubiera podido inclusive aspirar hasta el trono de Egipto, pero dice que él no tuvo en cuenta los placeres de los egipcios, sino más bien sufrir con el pueblo de Dios. La vida de Moisés se divide en 3 partes. 40 años que estuvo allí, criado como un príncipe en Egipto. Después 40 años cuando se fue a Madián, que estuvo con Jetro. Allí conoció a Séfora y se casó. Y después los 40 años que estuvo en el desierto. Algunos dicen que los primeros 40 años Moisés creía que él era alguien. O sea, cuando estaba de príncipe. En los 40 años que estuvo en Madián, Moisés estaba aprendiendo a ser alguien, porque Jetro lo instruyó en la ley de Moisés. Y los otros 40 años ya
él sabía que sí era alguien. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba usando. O sea, Dios lo había usado para sacar a su pueblo de Egipto y lo había usado como instrumento para que pudiera mantener el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y cuando hablamos de esto, no se nos puede olvidar que estamos hablando de por lo menos cerca de 2 millones de personas. Imagínense mantener 2 millones de personas en el desierto, donde no hay agua, donde no hay alimento, pero Dios iba a usar a Moisés como instrumento. Cuando usted va allí al Éxodo, va a ver que hay un pasaje que dice, después eso es una tarea, después búsquelo, verifíquelo para que vea que es una realidad. Dice que salieron de Egipto 600,000 hombres de a pie. Habían entrado 70, ¿se acuerdan? Cuando Jacob fue allí, en el tiempo de José, y en José, cuando esos fueron los 30 años que hay de diferencia, y lo vamos a ver después, porque estaba José todavía vivo y el pueblo no estaba siendo castigado, muere José, se levantó un faraón que no conocía a José, y entonces empieza a esclavizar a Egipto. Pero entraron 70 y salieron 600,000 hombres de a pie, pero ahí no estaban contados ni los ancianos, ni los niños, ni las mujeres. Así que se calcula que por lo menos eran 2 millones, porque normalmente siempre habían más mujeres que hombres. Así que por lo menos 2 millones. Imagínense mantener 2 millones en el desierto. Ahora, no estuvieron en el desierto 40 días. Vamos a ver por qué estuvieron 40 años. Ni estuvieron 40 meses, estuvieron 40 años. Y no les faltó nada de lo que necesitaban. Hermano, eso nos tiene que dar a nosotros una lección. Dios siempre va a proveer para sus hijos. Porque lo que aprendemos de la Biblia es bueno para nuestro conocimiento intelectual, pero lo tenemos que bajar al corazón para aplicarlo para nuestra vida cristiana y espiritual. Como Dios cuidó a su pueblo, nos va a cuidar a nosotros, que somos también pueblo de Dios, porque del pueblo de Israel vino el Mesías y nosotros descendemos del Mesías en cuanto a la fe en Jesucristo. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le dijo Dios a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo. Imagínense usted. Los hijos de Israel, acuérdense que él había salido huyendo de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, Moisés dijo, él había sido príncipe allí en el palacio de Faraón, pero él tenía problemas de comunicación. Parece que él tenía un problema para hablar, por eso es que Dios le pone a Aarón para que le ayude. Pero dice, ¿quién soy yo? Pero Dios sabía quién era Moisés. Dice que fue un hombre manso. Dice que no hubo un hombre más manso que Moisés. Sin embargo, por una actitud que no fue de mucha mansedumbre, es que él no se le permite entrar a la tierra prometida sino verla. Pero fue un hombre manso, porque tolerar al pueblo de Israel no era fácil. Y no lo toleró por unos días o por unos meses, por 40 años. Lo cuestionaron, dudaron de él, le levantaron familia, aún inclusive sus hermanos llegaron a dudar de él, pero él era un hombre manso y era un hombre que oraba mucho a Dios, dependía mucho de Dios, dedicaba mucho tiempo a orar. Usted y yo necesitamos tiempo para orar. O sea, orar por la familia, orar por la iglesia, orar por nuestras necesidades, pero orar por las necesidades de otros y por aquellos que no conocen a Cristo. Así que él decía, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y entonces Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo. Fíjese, hay un himno que dice, si Cristo conmigo va, yo iré. Y él le dijo, oye, ve que yo voy a estar contigo, punto. Ese era el Dios Todopoderoso. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios en este monte. Éxodo 3:12. Así que Dios le dijo, no hay problema, ve que yo voy a estar contigo. Ahora vamos a ver la institución de la Pascua. La institución de la Pascua surge precisamente cuando la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga de Egipto. Y es un símbolo del sacrificio de Cristo. Acuérdense que Dios cuando Moisés le anuncia al faraón la última plaga de que iban a morir los primogénitos, pues él tampoco los dejó ir, porque él creía que aquello no iba a ocurrir. Cuando ocurre la muerte de los primogénitos, es entonces que Faraón lo deja ir, aunque después lo persigue y todo el ejército de Faraón pereció allí, sepultado en el mar Rojo que habían atravesado. Ahora, vamos a ver que la Pascua judía era un símbolo del sacrificio de Cristo. Pascua viene de una palabra hebrea
Pechaz o Pesach, que significa pasar de, o sea, no tenerlo en cuenta. La Pascua es la primera de las 3 solemnidades anuales en la que todo varón israelita no impedido se debía presentar en el templo. Con ella se celebraba solemnemente el hecho de que Dios, que había hecho morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, había sin embargo pasado por alto a las moradas de los israelitas marcadas con la sangre del Cordero. De la misma forma, los creyentes, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, son librados de la muerte espiritual porque sus pecados son limpiados por la sangre de Cristo. Bien, Dios le había dicho al pueblo, tienen que sacrificar fíjense, un cordero, cada familia. Con la sangre del cordero tienen que untar en los ventiles de las puertas, era como decir el marco. Tenían que untar aquí así, en el marco. Y cuando el ángel pase, la casa que esté marcada, esa no va a morir nadie. O sea, no va a morir ningún primogénito. Porque el ángel pasó también por la parte de Israel. Y ellos, Dios quería que ellos supieran que lo único que les iba a librar de esa terrible plaga era precisamente la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero estaba mirando a Jesucristo. Acuérdese, yo no sé si viene más adelante, acuérdese lo que dijo Juan en su evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo dijo Juan el Bautista. Así que aquel el sacrificio del Cordero estaba mirando a Cristo. Porque por Cristo nuestros pecados son pasados por alto y no morimos espiritualmente. La muerte espiritual no es otra cosa que la separación eterna de Dios. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó? Dice, el diablo dijo, no, con que Dios ha dicho que van a morir, ustedes no van a morir nada. Bueno, se efectuaron 2 muertes. La muerte física, que no fue enseguida, porque acuérdense que Adán vivió 930 años, así que pasaron muchos años más antes de morir. Pero la muerte espiritual sí fue inmediata, porque enseguida fueron sacados del huerto y cuando escucharon la voz de Dios, entonces tuvieron miedo. Cosa que no sucedía antes, porque el hombre conversaba con Dios todos los días y tenía una comunión. Así que la muerte espiritual es separación de Dios eternamente. Y eso es lo que va a pasar con los que vayan al infierno. Por eso Cristo habló de que el infierno fue preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que sigan las enseñanzas del diablo y no obedezcan la palabra de Dios. Pero, ¿qué quiere decir la muerte espiritual? Separación eterna de Dios. Por eso es que los redimidos van a estar eternamente con Dios. Precisamente ese Cordero nos iba a librar de esa muerte, como libró a los primogénitos de Israel cuando ellos marcaron con la sangre. Ahora, el siguiente día vio Juan a Jesús, este caso fue Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así está en Juan 1, 29. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como aquella sangre del Cordero evitaba la muerte de los primogénitos en Israel, la pasaba por alto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y Dios pasa por alto nuestra condenación, o sea, y nos da la vida eterna. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, eso está en Romanos, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos volver a disfrutar de la gloria de Dios? A través de la fe en Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y entonces Cristo nos limpia con su sacrificio de todo pecado, de los pecados pasados, de los pecados presentes y de los pecados futuros. O sea, es una garantía absoluta. Eso no quiere decir que eso nos da una, ¿cómo se llama? Una patente o una autorización para pecar ahora. No. Lo que quiere decir es que Cristo pagó por mis pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Porque ¿saben qué? Usted y yo que creemos en Cristo, ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Pero no seguimos cometiendo pecado? ¿Sí o no? Sí. Un pensamiento que no agrada a Dios es pecado. Una mirada fulminando a alguien, eso es algo que no agrada a Dios. Cuando no hacemos lo bueno, también eso es pecado. O sea, no solamente es hacer lo malo, porque hacer lo malo es pecado, se le llama pecado de comisión, o sea, cuando yo hago malo. Pero cuando yo dejo de hacer algo bueno, dice la Biblia en Santiago, que eso también es pecado. Entonces, por lo tanto, yo sigo cometiendo pecado por mi naturaleza pecadora. Pero como Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, yo por la fe en Él tengo asegurada la vida eterna. Fíjense que es algo que muchos no entienden, pero hay que tratar de explicarlo de la forma más sencilla. O sea, yo he sido salvado
por el sacrificio de Cristo en la cruz y porque yo deposité mi fe en Él. Y entonces, como Cristo pagó por todos mis pecados, ahora yo voy a tratar de cada día pecar menos, de cada día, aunque es mi naturaleza, de cada día agradar más a Dios. Yo siempre he puesto este ejemplo y esto nos sirve. Por ejemplo, vamos a suponer que cuando yo conocí a Cristo yo era un mal hablado. Déjeme decirle, cuando yo conocí a Cristo, lo conocí muy joven, de 16 años, yo hablaba palabras malas, pero no era un mal hablado como tal. O sea, hay que hay gente que de 10 palabras, 11 son malas. Es una exageración, pero es así. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo dijera, cuando me convertí, 100 palabras malas. Ok, ya conocí a Cristo, tengo que empezar a rebajarla. Decía 100, tengo que empezar a bajarla a 90 en un tiempo. Después de 90, tengo que tratar de rebajarla a 80, de 80 a 70. Y tiene que llegar el momento en que yo, si digo alguna en algún momento, pero que ya yo no diga palabras obscenas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mis hijos las van a escuchar. Yo no sé si ustedes saben esos hijos que dicen, oye, ¿por qué estos niños tan pequeños dicen tantas malas palabras? Claro, porque lo dicen en su casa. La dice mamá, la dice papá, la dice el abuelo, la dice la abuela. Ahora, si usted no habla palabras malas, los hijos no la van a aprender. Porque los niños aprenden lo que oyen. Claro, después las van a aprender en la escuela, pero bueno, ya eso es otro problema, no es el problema mío. Yo crié a mis hijos, ayudé con mis nietos y ellos, no voy a decir que nunca escucharon una palabra mala, pero era muy raro que escucharan una palabra mala. ¿Por qué? Porque yo conocí al Señor muy joven y el Señor me enseñó. O sea, usted tiene que aprender. O vamos a suponer que ahora yo conocí al Señor y a mí me gusta decir mentiras. Tú sabes que el hombre es de naturaleza mentiroso. Mete mentiras hasta decir esta guay. Entonces, por ejemplo, usted tiene un compromiso, pero usted no quiere ir y llama a la persona y le dice, oye, tú sabes que tengo un dolor de cabeza, que estoy en la cama y usted está viendo televisión. Eso es una mentira. ¿Me explico? Entonces yo tengo que tratar, porque dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Y la gente dice mentiras. No, lo dicen también en la iglesia, ¿sabe? Por eso tenemos que orar, porque hay un hermano que no viene, no lo juzgue, ¿sabe? No se puede juzgar porque uno no sabe. Pero, oye hermano, uno lo llama no para regañarlo, oye hermano, te extrañamos. Y dice, no me diga nada, si tuve unas diarreas. Mentira, no tenía nada. Se estaba comiendo una tremenda comida en la casa. No digamos mentira. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios es verdad. Así que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a ver el Éxodo. Claro, vamos a dejarlo ahí un poquito y después vamos a continuar el miércoles. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínense, estamos hablando de Egipto, no sabemos qué cantidad de personas habían, pero yo me imagino que en aquel tiempo es posible que pasaran quizás de 1 millón o más de egipcios. Así que vamos a suponer que habían, estoy poniendo un número, no lo dice la Biblia, vamos a suponer que hubieran 400,000 casas. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo, eso no lo dice la Biblia. En cada casa, no había una casa que no hubiera un muerto. ¿Usted se imagina eso? Es como que ahora, por ejemplo, vivamos aquí en el condado Lee, yo no sé cuántos habitantes hay, o vivamos, digamos, en Nueva York, que hay, no sé, 8 millones de habitantes o lo que sea, y que en cada casa hay un muerto del primogénito. Fue algo terrible. ¿Por qué? Porque era la consecuencia de la obstinación del faraón. En cada casa había un muerto. ¿Y quién se había muerto? El primer hijo. No se murió ni el segundo ni el tercero, el primer hijo, el primogénito, se había muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y le dijo, salid. O sea, el faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, después que murieron los primogénitos, incluyendo el hijo de faraón. Servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, lo cual había prohibido otras veces que se fueran solos, como habéis dicho, e idos. Ahora, fíjense lo que dice esa última parte. Y bendecidme también a mí, Éxodo 12, 30 al 32. Tal parece que el faraón se había conmovido por esto. Pero el hecho de que después persiga al pueblo de Dios demostró que simplemente lo había dicho porque estaba lleno de pánico. Bendecime también a mí. Y claro, la bendición de Dios no llegó sobre él porque su corazón no era perfecto. Porque si usted sigue la historia, después él cogió su ejército y persiguió a los hijos de Faraón, estando el desierto atrás, y a ambos lados, el ejército de Faraón, enfrente estaba el Mar Rojo. Y entonces ellos dijeron, bueno, ya aquí los vamos a agarrar. Y entonces ahí ocurrió el milagro de que el mar se abrió en dos.
Este fue el cumplimiento de la profecía dicha a Abraham antes de que el pueblo de Israel existiera. Unos 320 años antes, Dios le había dicho a Abraham, antes de que antes de que existiera su pueblo, que Israel iba a ser esclavizado en Egipto. Eso ya lo dijimos, por 400 años. ¿Por qué iba a ser esclavizado? Porque el pueblo se había corrompido. Había empezado a adorar a aquellos dioses que Dios decía no los adore. Había inclusive comenzado a sacrificar a sus hijos, a adorar a aquellos dioses paganos y a sacrificar inclusive jóvenes, vírgenes que se sacrificaban a esos dioses paganos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, esto fue lo que está en Génesis 15, cuando Dios se lo dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, acuérdense que todavía no existía el pueblo de Dios, Israel, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Si usted sigue leyendo después, cuando el Éxodo, van a ver que los egipcios tenían tanto miedo, cogieron tanto pánico después de todas las plagas, pero después con la muerte de los primogénitos, que empezaron a darle las riquezas para que se fueran rápido. Y le dieron alhajas, le dieron piedras preciosas, le dieron oro, le dieron. Pero es que estaba profetizado. No solamente iban a salir, sino que iban a salir con gran riqueza. La riqueza se la llevó el pueblo de Israel de allí de Egipto. Pero no fue porque se las quitó, fueron porque se las dieron. Porque el temor de Dios les llenó el corazón, aunque después pues se olvidaron de él. Ahora, fíjese este texto que está en Éxodo 12:14. ¿Se acuerda que yo se los había mencionado? Y pasados los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12:14. Bueno, si la profecía decía que eran 400 años, que fueron que estuvieron esclavizados, ¿cómo dice que ahora, pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto? O sea, cuando el faraón los dejó ir. Hermano, los otros 30 años era cuando, ya lo dijimos varias veces, cuando José todavía estaba vivo y el pueblo todavía no había sido esclavizado. Número 400, prueba en grado superlativo, 40 veces día. O sea, era una prueba que Dios había hecho tanto para el pueblo de Dios, porque había desobedecido. Acuérdense que Dios nunca dejó sin castigo a su pueblo. Cuando su pueblo pecaba, el pueblo de Dios tenía su juicio por haberse apartado de Dios. Bueno, después vamos a ver la ley de Dios dada en el Sinaí, pero eso lo vamos a dejar para después. Pasados estos años. Hermano, todo esto nos enseña algo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios paciente, pero Dios es un Dios de justicia. Y dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Eso era para el pueblo de Israel y eso es para nosotros hoy. Dios sigue siendo un Dios bueno, misericordioso, paciente, pero si pecamos, Dios nos puede perdonar si nos arrepentimos, pero la consecuencia del pecado la vamos a sufrir. No sé si me estoy explicando. O sea, David pecó con la esposa de Urías Geteo, ahora se me fue el nombre, con Jezabel, y sin embargo murió su hijo. Sin embargo después nació, ¿cómo se llama? Salomón. Pero lo que voy, usted y yo podemos cometer pecado por nuestra naturaleza humana y podemos arrepentirnos y Dios nos perdona, pero la consecuencia del pecado Dios no va a dejar que suceda para que aprendamos la lección. Porque si aprendemos que cuando obedecemos a Dios somos bendecidos y cuando desobedecemos no, entonces vamos a tratar de cada día ser más obedientes a Dios. ¿Me explico? Termino con esto. Yo creo que se los dije una vez, pero viene muy a la colación. Yo estuve, por la gracia de Dios, predicando 12 años en la cárcel Metro West en Miami, cuando yo recién llegado estaba de Panamá. O sea, yo vine de Cuba para Panamá y de Panamá para aquí, para Miami. Y me recuerdo que un día yo siempre terminaba el mensaje, venían siempre a veces 60. La capilla estaba en el centro de la cárcel, era una cárcel bien grande después que hicieron de hombres. Y yo me calculo que había entre 1.200 o 3.000 reclusos, o más o menos, no sé. Pero me recuerdo que un día, siempre dábamos un tiempo, se me acerca un muchacho joven. Tenía unos 21 años, 22 años. Ya había recibido a Cristo, muchos recibieron a Cristo.
Yo no voy a cuestionar si lo recibieron de verdad o de mentira, porque eso no me corresponde a mí. Dios conoce el corazón de cada uno. Yo creo que muchos de ellos encontraron la verdad. Y entonces nosotros no podíamos preguntarle por qué estaban ahí. Era parte de los requisitos para poder ministrar en la cárcel. Pero como yo siempre daba un tiempo y después venían a hablar conmigo, yo no los llamaba, ellos venían. Me dijo, pastor, esta es la última vez que estoy en el culto, porque voy a ser trasladado a una cárcel federal. Y entonces fue que me contó esto. Estoy condenado a la silla eléctrica, porque maté a una persona. Pero ¿saben qué me dijo este muchacho de 21 años sin temblarle los labios? Pero yo estoy seguro que tengo vida eterna, pero que como consecuencia de lo que hice voy a tener que pagar por mi pecado. O sea, Dios quizás, yo no supe más de después, quizás no lo libró de la silla eléctrica o de la cámara de gas, no sé, o de la condena de muerte que le hicieron, pero Dios sí le dio vida eterna. O sea, el pecado tiene sus consecuencias. Por eso nosotros tenemos que orar todos los días, Señor, ayúdame a que yo pueda vivir una vida que a ti te agrade. Y Dios nos va a guardar y nos va a cuidar. Que Dios nos bendiga, así como Dios guardó a su pueblo. Recuerden, Dios nos va a guardar a nosotros que también somos pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles y a saber que en medio de todo esto que está sucediendo ahora en el mundo con esta plaga, tú vas a guardar a tu pueblo. Que nosotros podamos estar confiados, tranquilos, que aun cuando tengamos que pasar quizás por la enfermedad, tú vas a estar al lado nuestro. Pero que podamos transmitir un mensaje de esperanza y de aliento para aquellos que no te conocen. Y que podamos entender que a través de la fe en Jesucristo tenemos vida eterna. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.